Amigos de Volusier, tenemos hoy un invitado fenomenal que además de ser un gran médico es un gran amigo. El doctor Luis Humberto López Salazar está el día de hoy con nosotros y quisiera que nos diera una breve semblanza de a qué se dedica y de su especialidad. Muchas gracias, Oli. Hola, buen día a todos o tarde, según los horarios que lo estén viendo. Mi nombre es Humberto López Salazar. Yo soy médico con una especialidad en cirugía de tracto digestivo. Parte de mi desempeño profesional ha sido la docencia y la investigación en cuestiones de educación médica y también de padecimientos digestivos. En ese sentido, una parte de mi experiencia ha sido los trastornos funcionales digestivos, que va a ser mucho de los motivos de esta charla. A la par, pues tengo mi práctica privada y también colaboro en el Hospital General de Purísima. Muchas gracias, Luis. Y bueno, ciertamente lo que vamos hoy a platicar es trastornos de la conducta alimentaria y aparato gastrointestinal. En este sentido, bueno, pues yo te quiero preguntar, Luis, como profesional de la medicina, como profesor universitario y como papá de familia, ¿no? Que tienes hijos adolescentes, ¿cuál es tu experiencia con respecto a la detección, a la prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria? Pues yo creo que todavía tenemos un gran reto porque no lo sabemos identificar, ¿sí? Ni como profesionales de la salud, ni como familiares cercanos. Yo creo que hasta que hay datos ya muy alarmantes es cuando se empiezan a preocupar y lo primero siempre es buscar una causa médica, ¿sí? O sea, tiene gastritis, a lo mejor tiene una úlcera, pero no ver el problema porque yo creo que hace falta mucha educación para la salud en el sentido de los trastornos alimentarios. Y cuando estos pacientes llegan a una atención médica, pues bueno, gran parte es tratar de investigar una causa orgánica, o sea, tiene una lesión, no vaya, volvemos a lo mismo. Generalmente los síntomas gastrointestinales de estos pacientes pues se engloban en ciertas condiciones, se pueden parecer o se engloban en ciertas condiciones médicas, entonces pues empiezan a evaluar que si tiene gastritis, que si tiene una úlcera, que si a lo mejor tiene una parasitosis y bueno, pues ahí se va retrasando el abordaje de los pacientes. Y esto es muy importante porque los pacientes con trastornos alimentarios, la gran mayoría de ellos cursan con alteraciones gastrointestinales. Y aquí, bueno, pues ese es el gran reto, ¿no? Tanto para los médicos, identificar cuándo un trastorno gastrointestinal puede ser un trastorno de la alimentación o cuándo un trastorno gastrointestinal es consecuencia de las conductas, porque también puede ser eso, ¿no? Ya pacientes que tienen dilataciones gástricas agudas, enfermedad por reflujo, sobre todo los que tienen trastornos en los cuales el vómito es una de las conductas predominantes. Entonces, bueno, la situación al día de hoy se torna compleja. Y sobre todo porque también gran parte de esta serie de estas situaciones, pues el componente emocional, el manejo de las emociones es muy importante. Lo que hoy día llamamos trastornos funcionales digestivos, pues tienen mucho que ver con lo que hoy día se sabe y lo que la ciencia médica nos está aportando de lo que es la fisiopatología de los trastornos de la alimentación, va muy de la mano con la fisiopatología de los trastornos gastrointestinales funcionales, que es una patología muy común en la población general y que, bueno, gran parte de la consulta a nivel de síntomas gastrointestinales, podríamos decir que son dos problemas. Uno lo que llamamos dispepsia funcional y otro lo que llamamos síndrome de intestino irritable. Eso lo puede tener cualquier persona, no nada más los que tienen trastornos de la conducta alimentaria. Sin embargo, en la conducta alimentaria, las molestias o los trastornos gastrointestinales los podríamos englobar como estos que les he mencionado, dispepsia funcional o intestino irritable. Entonces ahí pues sí nos ponemos ante un gran reto porque aquí sí cabe decir lo que es primero, el huevo o la gallina, y la verdad que no lo sabemos, ¿sí? Y bueno, ese es el gran reto y hoy día la ciencia médica pues nos está dando todavía ciertas pistas, hay una gran área en desarrollo y aquí entran dos temas muy importantes. Uno, lo que es el cerebro intestinal, o sea, la complejidad de cómo funciona el intestino, y lo que es el eje cerebro-intestino e intestino-cerebro de tal manera que estos trastornos funcionales que puede tener cualquier persona sin trastornos alimenticios, ahí hay una condicionante, hay trastornos ansioso-depresivos,
que hoy día se están explicando de diferentes maneras. Y obviamente sabemos que los pacientes que tienen trastornos alimentarios, pues la parte emocional, la parte afectiva, pues llega a ser un problema que tiene que abordarse desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo creo que hay caminos cruzados que todavía nos falta mucho por comprender, pero lo que sí bien es cierto es que las conductas alimentarias se asocian a trastornos gastrointestinales y que las conductas alimentarias pueden tener alteraciones o daño a nivel gastrointestinal. Entonces aquí primero tendríamos que definir si la conducta tiene riesgo para tener ahora sí un problema serio, que incluso requiere una intervención médica, hospitalizaciones, nuevamente pacientes que tienen bulimia, pueden tener distensión gástrica o pueden tener rupturas esofágicas que pueden ser muy graves. Y en ese sentido, pues son situaciones que es a consecuencia. La gran mayoría, por fortuna, no llegan a tanto, pero sí son pacientes que en los síntomas gastrointestinales les refuerzan el no llevar una conducta alimentaria dentro de un tratamiento, ¿no? Es que no como porque si como me duele, es que no como porque si como siento que el estómago se me hincha, no como. Y entonces que es como una situación de el mismo paciente entender o justificar su conducta. Y eso, pues bueno, aquí quienes son expertas ven todo lo que es la complejidad y lo que se tiene que abordar. Muchas gracias. Entonces, a ver, así como un pequeño acotamiento, un resumen de esto, como para poder tomar hilo para otras cosas, sería, la mayor parte de la gente que llega a tu consulta llega no necesariamente diciendo que hay un trastorno de la conducta alimentaria, sino más bien por síntomas gastrointestinales. Y atrás de esto pudiera ser que hubiera un trastorno de la alimentación. Los trastornos gastrointestinales pueden tener un fondo psicológico, emocional, pero también pueden tener un fondo que tiene que ver con lo que se come y cómo se come. Y en ese sentido, yo te quisiera preguntar, justo porque comentaste lo de la bulimia, pero adelantándome más bien hacia anorexia, ¿cuáles son las consecuencias gastrointestinales más comunes cuando una persona no come suficiente? ¿No? ¿Qué pasa con las secreciones? ¿Qué pasa con la bilis, el páncreas? ¿Qué pasa con la absorción? ¿Con la motilidad del intestino? ¿Las evacuaciones? Sí, bueno, aquí pues principalmente todas las manifestaciones tienen que ver con la no ingesta. La ingesta de alimentos al final de cuentas es una parte para tener el equilibrio tanto ecológico como funcional del intestino. Alguien que deja de ingerir alimentos, pues bueno, de entrada tiene una atrofia de las vellosidades intestinales, esto conduce a deficiencias enzimáticas para la digestión, Luis, conduce a un... una pregunta, te voy a interrumpir. ¿Atrofia significa que dejan de funcionar, que ya no funcionan bien, no funcionan Más bien, lo que suficiente? pasa es que lo que es la pared del intestino, que se llaman mucosas, son células muy especializadas. Y cada célula, en sí, la pared de la célula, que es la que tapiza todo el tracto digestivo, desde la boca hasta el ano, tiene ciertas características. Y de ellas es que el borde de las células todavía tiene una gran cantidad de microvellosidades. Bien. ¿Sí? Esas microvellosidades son las que se atrofian con consecuencias. La consecuencia es, bueno, pues que una persona que no come tiene atrofia de las vellosidades y eso ahí se pierden muchas enzimas digestivas. ¿Se aplanan? Se aplanan, por Bien. decir algo se aplanan y eso pues va a facilitar la digestión. Por eso la recuperación de alguien que no come pues va a ser un poco más, debe de ser gradual. Ahora, aquí lo que es muy importante es que todo esto se mejora con el simple hecho de volver a tener hábitos regulares. Excelente. O sea, no hay aquí que medicalizar, no hay medicinas, no hay... Ahora, lo que sí es bien importante el día de hoy es que cuando hay este tipo de situaciones, hay un desequilibrio en la microbiota, lo que llamábamos anteriormente la flora intestinal. Y una alteración en la microbiota también va a ocasionar señales o la translocación de las bacterias del intestino hacia la mucosa del intestino. Esto crea problemas inflamatorios y esto, por las vías que les acabo de decir, va a ocasionar hacia el cerebro. Por un lado, la hipótesis o teoría es que puede ocasionar trastornos ansioso-depresivos porque son las vías de comunicación. O bien que los trastornos ansioso-depresivos por las vías de regreso
van a ocasionar a nivel del intestino procesos inflamatorios que luego se van a traducir como las molestias gastrointestinales. Entonces, pues bueno, yo creo que a la pregunta ya en términos generales, sí hay alteraciones a nivel del tubo digestivo y es atrofia. Pero yo creo que la principal alteración es la no digestión y las consecuencias metabólicas, no tanto el efecto que pueda ocasionar en el intestino. Sí, porque por fortuna el intestino es muy noble, la persona comienza a ingerir y eso es lo que le va a restablecer su función intestinal. Lo que sí es importante que la falta de ingesta lo lleva a déficits calóricos, proteicos y carenciales, y yo creo que es ahí donde viene. Y esto, pues bueno, agravado por el contexto emocional, psiquiátrico del paciente. Entonces, Claro. bueno, no está más por decir que es una enfermedad. Los trastornos de la alimentación tienen varias aristas, varios ángulos, y todos se deben de manejar de manera profesional, pues para ir logrando pautas de mejora y de manejo. ¿Sí? Hoy día los temas de cerebro intestinal, la conexión cerebro-intestino, intestino-cerebro o eje intestino-cerebro son fundamentales para entender estos padecimientos gastrointestinales que llamamos trastornos funcionales digestivos y también en particular cómo se está hoy día reconceptualizando la fisiopatología de los trastornos de la alimentación, si es algo donde la microbiota, las alteraciones en la microbiota que hoy día llamamos disbiosis, tiene un papel fundamental. También cómo si alteraciones en la microbiota ocasionan una respuesta inmunitaria donde hay ataque a los propios centros de la saciedad y del apetito. Entonces es toda hoy día estamos ante una gran revolución de entender la fisiopatología gastrointestinal y también, por ende, entender estos padecimientos que he mencionado y en particular los que nos tiene aquí hablando, los trastornos de la alimentación. Ahorita que hablas de la microbiota, he leído algunas publicaciones que señalan a la microbiota como un cerebro externo interiorizado. Ahorita hablabas de la disbiosis y en ese sentido hay como dos, si no corrígeme, como dos tipos, ¿no? Una es el cambio hacia el desequilibrio, ¿no? El hecho de que haya más flora de la que no es tan saludable y menos flora de la saludable. Y la otra es el número, porque con algunos tipos, por ejemplo, de purgas, como el uso de laxantes y demás, también se hace un barrido y se pierde esta, ¿cierto? Sí, bueno, aquí tenemos que ver primero cuáles son las condiciones que alteran la microbiota. Y la microbiota se mantiene en base a ingesta saludable. Y la ingesta saludable es lo que nuestro cuerpo debería de comer y tener. Hoy día la principal causa de disbiosis es todas estas alteraciones en los hábitos dietéticos que tiene que ver al consumo de un gran consumo de proteínas y grasas de origen animal, ¿sí? Y una poca cantidad de vegetales, frutas y algo bien importante, las leguminosas, que es lo que también se ha perdido mucho como hábito. Y también, y súmele al aumento de alimentos procesados. De tal manera que hoy hablar de microbiota es un tema muy amplio, muy novedoso dentro de lo que es la ciencia médica y se está viendo que la microbiota se asocia a síndrome metabólico, a obesidad, a enfermedades intestinales de diversa índole, por mencionar algunas, a la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Y que estamos viendo que esto que no conocíamos de la flora intestinal, pues nos abre una gran posibilidad. No sabemos a dónde vaya a llegar, son evidencias iniciales, pero la microbiota ha sido el eje de muchos trastornos. Entonces, la microbiota también últimamente se ha entendido por nuevas técnicas, porque anteriormente, pues nosotros decíamos, hay bacterias o no en base a métodos tradicionales de cultivo, de identificar. Pero hoy día, por estudios genómicos, se ha llegado a determinar que la microbiota intestinal es tan vasta y tan amplia que no la podemos todavía definir. Se dicen que en nuestro intestino habitan más de 5 millones de bacterias hasta ahorita identificadas y que todavía hay muchas que no debemos. Y estas bacterias son de varios tipos y subtipos. La microbiota debe tener un equilibrio ecológico, eso es innegable. La dieta lo altera y eso se llama disbiosis. Y la alteración es que bajan cierto tipo de poblaciones y aumentan otras, y esas son las que van a tener efectos que pueden ocasionar Negativos. enfermedades o Exacto. efectos negativos. ¿Sí? Esa es una de las principales condiciones. La otra ha sido
el uso indiscriminado de antibióticos, ¿no? Ahora por cualquier cosa, cualquier gripa, antibióticos, ¿no? Cuando son enfermedades que no requieren de antibióticos, el autoconsumo de antibióticos. Ya la población tiene fiebre o tiene alguna molestia, aunque sea una gripa que no requiere antibióticos, se automedica. Claro. Los médicos también lo propiciamos dando antibióticos cuando no cuando no se necesita. Cuando no se necesita. Entonces, bueno, esas son causas que se tienen que manejar, pero bueno, aquí yo creo que nos centramos en los hábitos. Porque mantener una porque nosotros para tener una salud gastrointestinal debemos de tener nuestra microbiota en un equilibrio ecológico. ¿Y eso qué nos va a dar? Una dieta saludable. No hay de más. Oye, y ahorita estábamos hablando de bacterias, pero el bioma también implica virus, implica levaduras, Sí. e implica otro tipo de organismos, pero ya no sé si decirles organismos o no, porque no necesariamente tienen como todas las características. ¿Qué nos puedes comentar brevemente al respecto? Sí, bueno, aquí nosotros tenemos una flora bacteriana muy diversa, ¿no? Lo más estudiado son aquellos que tienen que ver con microorganismos que son del tipo de las bacterias. Entonces ahí están hongos también y las bacterias. Ahorita el enfoque y lo demás ha sido a las poblaciones bacterianas que se encuentran. Generalmente los virus se consideran más patógenos, no tanto como algo comensal. Hay virus que al final de cuentas son patógenos porque se relacionan a enfermedades y que pudieran estar viviendo en algunas células de nuestro organismo. Y uno de esos, pues les puedo decir, es que el virus del papiloma humano, ¿no? Todos en algún momento lo pudimos haber adquirido y esa es una infección crónica que puede estar en mucosas y que cuando está en ciertas partes, como el caso del recto o en el caso del cervix uterino, entonces sí se puede asociar a enfermedades y en este caso se ha asociado al cáncer. Claro. Pero bueno, allí ya no estamos hablando de que haya virus como parte de la ecología normal, claro. Más bien viven, pero son anormales y esos en algún momento van a producir o pueden producir enfermedades. De acuerdo. Oye, me voy a regresar otra vez a esta parte que hablabas del vómito. En enfermedades que implican purga, y que en este caso hablamos del vómito, como por ejemplo la anorexia purgativa o la bulimia o el trastorno por purga, en donde pudieran purgarse a través de este mecanismo del vómito autoinducido, decías de la posibilidad de una ruptura de esófago. A mí en todos los años nunca me ha tocado una ruptura, pero sí me han tocado otras cosas como ulceraciones y el hecho de que el esfínter se haga laxo, no sé, ¿qué me puedes tú comentar de las consecuencias de vomitar desde dientes, boca, además? Ok, bueno, aquí el tener este tipo de hábitos provocados o inducidos puede tener un espectro de manifestaciones, ¿no? Y también depende, y todo esto no es, vomitas, se te rompe el esófago, vomitas, se te van a caer los dientes, ¿no? O sea, depende del hábito, la frecuencia, también del esfuerzo y la intensidad, Okay. que eso al final de cuentas, ¿sí? O sea, que por fortuna, o sea, con la población de pacientes que tienen trastornos alimenticios y que la bulimia es una parte, pues son pocos los que llegan por fortuna a tener una situación y una consecuencia catastrófica, porque una ruptura de esófago es catastrófica. Sí, me para imagino. empezar. Y difícil de resolver, se resuelve, pero podemos tener situaciones que pueden conducir a la muerte. Pero bueno, el espectro de manifestaciones es muy amplio, entonces no hay que esperar que porque vomita se le va a romper el esófago. Aquí hablamos de riesgos. Sí. Y un riesgo es algo que puede ocurrir, pero como tampoco puede ocurrir. Y depende de muchos factores. Obviamente el vómito inducido de manera frecuente, bueno, lo que es más común ver son alteraciones como si fuera enfermado por reflujo gastroesofágico, ¿sí? Y también muchas veces se asocia a dolor torácico por lo mismo. Otra de las consecuencias es la dilatación gástrica, que es una condición médica muy aparatosa, ¿sí? Que provoca dolor y que esa dilatación gástrica, pues, también es difícil de manejar. Entonces, el espectro de manifestaciones es muy variable, depende del tipo de conducta y también depende de la frecuencia y de cómo o de las técnicas que el paciente use para provocarse el vómito. Hay pacientes que ya están muy acostumbrados y yo creo que nada más porque desear que van a vomitar, vomitan. Sí, sucede. Sí, sucede. Y es un vómito que podríamos llamar, entre comillas, más fisiológico, como el que nos da a nosotros cuando tenemos alguna situación médica, que la respuesta es el vómito. Claro. La sensación es desagradable, pero bueno, claro. se implica todo el esfuerzo para expulsar.
Entonces, en este sentido, pues también hay pacientes y esto yo creo que ya cae en un terreno más psiquiátrico, ¿no? La compulsión de que vomitan, pero aun cuando no tienen ya contenido gástrico, siguen provocándose en vómito y hacen uso de otras técnicas para provocarse el vómito y que entonces, bueno, el abuso y el esfuerzo es el que puede dar complicaciones que puedan tener una consecuencia médica, ¿sí? Te quisiera compartir que alguna vez, no me tocó con un paciente, pero sí vi una radiografía muy, muy impactante, porque yo estoy acostumbrada de pronto pues a ver los casos en donde pues, se inducen con el dedo el vómito, ¿no? Que tienen el signo de Russell aquí, entonces se nota muy fácilmente donde chocan los dientes con los nudillos, con una pluma, con el cepillo de dientes, ¿no? Pero esta radiografía en particular era con un tenedor y la persona se lo pasó, Sí. ¿no? Entonces era muy impactante ver la radiografía y ver el tenedor aquí, ¿no? Sí, y yo creo que por fortuna, yo creo que estamos hablando de situaciones extremas. Y como son conductas, yo creo que aquí lo importante es siempre manejar la conducta y ahí ya entra en el terreno psiquiátrico, ¿no? Claro. ¿Qué psicopatía, qué situaciones hay que esta persona está llegando a esos extremos? Claro. Porque también vemos que hay trastornos y que se hacen conductas, pero no llegan a esta serie de riesgos que casi casi es una Claro, autolección, ¿no? lesión, Y ajá. ahí ya viene, yo creo que esos pacientes ya estarían en una situación bastante seria donde el manejo psiquiátrico va a ser algo muy, Claro, muy que de hecho, fundamental. bueno, pues en nuestro grupo Ujú, efectivamente, pues tenemos a los ujú, psiquiatras que nos apoyan y claro. demás, y efectivamente, pues los trastornos de la alimentación generalmente no vienen solos, ¿no? Claro. Vienen con otras Sí. psicopatologías muy Y importantes. yo creo que una parte ahorita todavía que sigue permeando en el entender los trastornos de la alimentación es que sigue siendo un trastorno psiquiátrico, o sea, Claro, al final de cuentas, que hoy día estamos entendiendo cómo y que todavía nos falta mucho por avanzar, ¿sí? Y que estamos viendo vías de señalización y esas vías de señalización nos ayudan a comprender que si el cerebro intestinal, que si la microbiota, que si el eje intestino-cerebro, al final de cuentas hay una cuestión emocional no muy bien entendida y que como cuestión emocional y con sus consecuencias se tiene que manejar. Entonces claro. aquí el manejo psicológico es Fundamental, fundamental, ¿sí? claro, No podemos manejar a una paciente en base a síntomas y en base a que si se siente mal le doy un medicamento. claro. No, o sea, Que ha sido un error en que muchas es ocasiones, un ¿no? error, o sea, Ujú. medicalizamos el trastorno esperando que va a haber un medicamento que les va a cambiar la conducta y eso no sucede. Claro, Ahora, que a veces necesiten un medicamento que les va a ayudar un poco a situarse en el aspecto es emocional real. y que ya lo da, eso Ujú. es real, Claro, pero es para que el paciente tenga un medio ambiente emocional que le permita ahora sí trabajar con su persona y ir viendo cómo se resuelve el problema, ¿no? claro, O sea, sería muy extremista decir que bueno, vaya con el psiquiatra y que le dé un medicamento, como a que no, ahorita mejor atendemos las consecuencias y le damos de comer y a base de esfuerzo y voluntad el paciente tiene que cambiar las cosas así no suceden en la vida. claro. No, y efectivamente Uh-huh. son trastornos emocionales, son trastornos mentales, y en este caso, pues quien lidera el tratamiento, pues efectivamente es la psicoterapia, Sí, sí, ¿no? ahí la psicoterapia es fundamental, ¿no? Exacto, Y bueno, y lo que ahí la parte médica pues nos ayuda a entender qué es lo que está pasando a nivel corporal, los riesgos claro, y obviamente también el identificarlos para hacer intervenciones que puedan ayudar a esa persona a mejorar de las consecuencias del claro, trastorno, ¿no? Entonces, por un lado están las consecuencias de la ingesta que tienen desnutrición calórico-proteica, las consecuencias en el caso de la bulimia de desequilibrios hidroelectrolíticos, del abuso de laxantes que también es desequilibrios hidroelectrolíticos, ¿sí? Que generalmente aquí no hay que esperar ver al que llega con el tenedor ni al que trae una condición, son claro, muy sutiles, por eso no los identificamos. O sea, claro, sí abusan, las personas sí tienen hábitos de abuso, pero por fortuna son hábitos de abuso que no les llevan a condiciones extremas. claro. Cuando estamos hablando de estas condiciones extremas es que yo creo que ahí la situación emocional se ha dejado de lado y que el tratamiento ahí prácticamente es psiquiátrico. Claro. ¿Sí? Vamos Obviamente generalmente apoyar en todos en los equipo, demás. claro.
Y ahorita que hablas de condiciones extremas, me vienen a la mente trastornos alimentarios que no son los más comunes, ¿no? Ujú. Y entonces pienso, por ejemplo, en la gente que tiene pica. A mí me ha tocado algún caso de pacientes que han requerido cirugía por obstrucción intestinal y bueno, pues para quien no lo sabe, pica es el consumo de sustancias o incluso ingredientes de alimentos, pero que no se consideran alimentos como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien puede tener pica con harina de trigo y como no es un alimento como tal, pero sí lo está consumiendo, le puede generar algunas deficiencias, algunos problemas con absorción, con algunos otros nutrimentos. Y bueno, en este caso has tenido tú alguna experiencia, ¿qué nos puedes decir de las consecuencias? Sí, bueno, aquí también volvemos a eso. Aquí hay dos cuestiones. Los pacientes que tienen ciertas alteraciones o contexto emocional, volvemos a lo mismo, donde la compulsión les lleva a ingerir. O sea, hay pacientes que ingieren, sus propios pelos, Claro, el ¿sí? El cabello, cabello, o llantas, sea, la pared. alimentos plásticos y se lo están comiendo, resistol, gomas, o sea, eso ya es una Sí, alteración. Pero hay pacientes, como tú dices, que comen cierto tipo de alimentos de manera compulsiva, como pues la harina, ¿no? ajá, Ajá. O el que se está comiendo, por decirte algo, todo el día cacahuates, o bien, aunque son alimentos, pues todo en exceso puede ocasionar problemas. claro, Pero también hay enfermedades que se manifiestan por pica y la condición médica que más se asocia a pica es esos pacientes que dicen que tienen una necesidad como que se les antoja comer tierrita o que raspan la pared porque el sabor de la cal se les hace atractivo. Y ese puede ser un dato de anemia por deficiencia de hierro. Entonces, bueno, sí hay que saber distinguir muy bien cuándo es un trastorno emocional. en la conducta Ujú, alimentaria, eso también como trastorno de conducta alimentaria, aquella persona que de manera compulsiva está ingiriendo sustancias orgánicas o no orgánicas ujú, y que le puede llegar a un problema, ¿no? claro, Generalmente los problemas asociados a la pica patológica, bueno, a esta pica ya que tiene condiciones psiquiátricas, es obstrucción intestinal. Y bien, eso pues es una condición médica. Ahora, para que la complicación se presente, digo, la complicación médica se presente, pues son hábitos de largo tiempo de evolución. Por ejemplo, esos pacientes que llegan a urgencias o que nos los llevan con una obstrucción gástrica y que vemos que tienen el estómago lleno de cabellos, generalmente son pacientes psiquiátricos. De hecho, hasta llegan del centro psiquiátrico al hospital. claro, Entonces, bueno, yo creo que son cosas que suceden, que son ciertas poblaciones de riesgos y que son ya a lo mejor también patologías psiquiátricas muy establecidas. De claro, tal manera que aquí lo importante es que cuando nosotros vemos un trastorno de la conducta alimentaria no hay que verlo ni meramente como una condición médica, ni meramente como una condición psiquiátrica. claro, Aunque lo psicológica. psiquiátrica Ujú, es algo bien importante, eso se tiene que trabajar y manejar, pero no perder la perspectiva de lo que es de lo que es el problema y, insisto, de todo lo que se tiene que evaluar y manejar de una perspectiva multidisciplinaria, claro, claro, porque de otra manera, pues, podemos tener muchos fracasos, ¿no? claro, O caer en errores, por ejemplo, en errores médicos de todas las molestias. No come porque tiene esto, no come por lo que tiene, y estoy yo nada más enfocado en buscar alteraciones orgánicas en el tubo digestivo. Cuando la parte emocional yo creo que es, es la guía. es el evento Sí, más difícil de manejar y el más importante de atacar. claro. Si no trabajamos lo emocional, el paciente no va a tener ninguna respuesta por más intervenciones médicas que hagamos. Y ahí me lleva a preguntarte también, ¿qué le recomiendas, por un lado, a los familiares de personas que tienen conductas alteradas, que en ese momento no pueden decir, ah, es un trastorno de la alimentación, pero sí pueden decir, esto no es lo normal, esto no venía pasando antes, esto es nuevo o esto es raro, Sí, y, e incluso al médico o al profesional de la salud, porque le puede llegar a enfermería, le no, puede claro, llegar a sí. cualquier otro, ¿no? Bueno, en relación con los familiares, también tiene que ver mucho con la educación médica y Sí, eso pues es una parte de lo que la ciencia médica hemos dejado de hacer. Y aquí yo creo que, dado el tipo de pacientes afectados que en su panorama epidemiológico son los adolescentes,
hace mucha falta en la formación médica que tengamos lo que se llama medicina del adolescente. Sí. Es una etapa que tenemos, que los vemos jóvenes, están creciendo, cuando es una población de mucho riesgo, adicciones, enfermedades de transmisión sexual, trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Trastornos ansioso-depresivos propios de esta etapa tan compleja que el adolescente anda en búsqueda de su identidad y que también es una etapa donde puede haber situaciones médicas importantes. Entonces esa parte la hemos dejado muy abandonada pensando que a los adolescentes no les pasa nada, ¿sí? Y yo creo que aquí hay que retomar eso porque eso también sería educación para la población, ¿no? Un adolescente, ¿cuáles serían las situaciones que no debemos de dejar pasar por alto? ¿No? Porque también está el suicidio, Claro. Y o sea, qué conductas y qué debemos de tomar en cuenta para ir y tener una asistencia. Y perdóname que te interrumpa ahí, pero tenemos que tomar en cuenta que dentro de los trastornos mentales, los trastornos de la alimentación son los de mayor alto riesgo de suicidio. Entonces, sí, hago esta acotación y, claro, doctor. Y sobre todo que también los trastornos de la alimentación, la gran mayoría se presentan en la adolescencia, ¿sí? Y la gran mayoría son mujeres, aunque también hay hombres. Claro. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, tenemos que estar muy alertas. ¿Sí? ¿Qué conductas tiene el adolescente que nos puedan decir aquí las cosas no están bien y no interpretarlas como que es la adolescencia, así se comportan, esto va a pasar, ¿no? O sea, porque estamos pensando que es algo que puede ser y cuando nos damos cuenta aborda es porque ya hay consecuencias. Lastimosamente siempre cuando ya llega un paciente con un trastorno de la alimentación es porque ya hay consecuencias. Claro. ¿Sí? Y también la familia contribuye mucho a la negación, y es por ignorancia, ¿no? Porque lo estamos pensando, es adolescente, es berrinche, es especial, no quiere, ¿no? Claro. Porque nuestra concepción es que si se enferma le va a dar fiebre, le sale un tumor y entonces me asusto, pero cuando son conductas tienen muchas dicen, yo era así, sí, yo era se me quitó, no, esto va a pasar, ¿no? Claro. Bueno, y también llega que esto es lo que vemos, pero también lo que no vemos, ¿no? Estos trastornos se ocultan, ¿sí? O sea, el mismo paciente, la misma persona afectada de un trastorno de conducta alimentaria lo oculta, claro. ¿sí? Si vomita, no está vomitando delante de la familia, no claro, hace por esto. Supuesto. Y cuando la familia se da cuenta, es entonces cuando... Y ya llevan unos 2 años ya llevan o 3. unos 2 años con el trastorno, ¿sí? Y bueno, te digo, son cuestiones muy sutiles que yo creo que sí hay que saber que quienes tienen hijos, bueno, toda persona con hijos hay que saber los ciclos y los riesgos y estar muy alerta y no dejarlos pasar, ¿no? Y que también, pues muchas conductas tienen que ser manejadas y que aquí hay que ver la salud mental como una cosa, o sea, también tener la cultura de priorizar la salud mental, de también cultivar la salud mental y que cuando vemos situaciones que no van, tener la cultura de asistir al profesional. Yo creo que hoy día los médicos vemos muchos pacientes que llegan con síntomas que lo que reflejan es trastornos de ansiedad o trastornos depresivos que están somatizando y los médicos los medicalizamos, ¿no? Es que me duele la panza, no, tiene gastritis, no pasa nada, la receta, colorín colorado. El y a lo mejor lleva 3 días sin comer, ¿no? Y ahí el error puede tener un problema médico, ¿sí? Claro. Pero el error es no identificar que esa persona trae un trastorno ansioso o un trastorno depresivo y que nosotros lo tenemos que identificar y ponerlo sobre la mesa para que esta situación médica se trate, ¿no? Claro. Y esto es fundamental en los pacientes que generalmente, por ejemplo, en mi consulta, lo que más acude son pacientes que llegan con molestias intestinales, asustados de que a lo mejor es la vesícula, que no vaya a ser el apéndice, o sea, pensando o están confabulando que traen algo grave. Claro. ¿Sí? Y bueno, yo soy especialista en tracto digestivo y me dedico a la cirugía. Entonces, ¿por qué esto ha sido una parte de mi desarrollo? Porque la gran parte de pacientes que tocan a mi puerta hoy día son molestias muy vagas que acaban en trastornos funcionales, pero que el paciente llegó conmigo porque es que a lo mejor es la vesícula y no se me vaya a reventar. Claro. Oiga, no será el apéndice porque siempre me duele. O no tendré cáncer.
Y ya desde ahí empiezo, ya ese es un dato porque el paciente puede traer mucha ansiedad. Claro, Obviamente es importante detectar que no vaya a traer una condición médica que amerite un manejo diferente, claro. aunque esté ansioso y Claro, depresivo. porque sí, Pero al coexiste, final de ¿no? cuentas, casi siempre estos pacientes no traen una lesión, una enfermedad identificable, traen una serie de molestias y entonces nosotros identificamos es un paciente que tiene dispepsia funcional o es un paciente que tiene intestino irritable. Y Perfecto. bueno, muchos de estos pacientes, ojo, y eso hoy día hay muchos artículos de, o sea, están advirtiendo a la comunidad médica en artículos de investigación, si usted que es gastroenterólogo se dedica a la práctica gastroenterológica, llega un paciente que tiene estos trastornos que parecen dispepsia o que parecen intestino irritable, sospeche que puede tener un trastorno de alimentación. Entonces, al final de cuentas es mucha cultura, Claro, capacitarnos para identificar claro, una situación que es muy compleja, ¿no? claro, Y lo compleja no la hace difícil, sino que siempre tengamos la suspicacia, la sospecha, el considerar, el evaluar, el ver cómo está la dinámica familiar y nosotros tener criterios para decir, esta situación yo creo que puede estar asociada a un trastorno, ¿no? O hay claro. que investigarlo. Se dice, todo paciente que llega con un que llega y usted, y no todo, ¿eh? Aquí tenemos que ver panorama epidemiológico. Usted tiene un adolescente que Claro, llega con un síndrome de distrés gástrico, que eso es una parte de la dispepsia funcional, tiene que sospechar que no sea un trastorno de alimentación. claro. ¿Sí? Y en ese Y en sentido, ese sentido, pues es donde nos apoyamos a ver que un experto vaya, evalúe, haga todas las intervenciones necesarias, porque detrás de esa molestia que yo veo como un trastorno gástrico de acomodación que se llama distrés gástrico, donde les da mucho dolor, comen y se llenan, es algo y que mejoran muy bien con medicamentos, pues detrás de eso el problema puede ser más serio, ¿no? claro, Entonces, sí tenemos que ver. Cuando llegan los pacientes conmigo que ya están referidas, que ya tienen un programa de tratamiento, aquí Oli, pues bueno, gracias por la confianza y su equipo, que me han pedido a veces evaluar pacientes que ellos ven y dijeron, aquí hay una situación de muchos síntomas gástricos y primero pues hay que identificar si no trae una condición orgánica que pueda mejorar, ¿no? Al final de cuentas, la gran mayoría acaban, dentro de mi perspectiva, tiene síndrome de intestino irritable o tiene dispepsia, claro, ¿sí? Obviamente, si es una paciente o un paciente que tiene un trastorno de alimentación, pues aquí el que tengamos esos diagnósticos no es erróneo, pero sí nos lleva a decir que es un paciente particular. ¿Y cómo es que confluyen estos dos grandes padecimientos, dispepsia funcional e intestino irritable, con los trastornos de alimentación? Pues que tienen las mismas vías fisiopatológicas, cerebrointestinal, disbiosis, ¿sí? Y que cuando menos lo importante es qué medidas van a permitir que estas molestias mejoren, ¿sí? Para el paciente. Y cuando hablamos nosotros en un paciente que no tiene trastornos de la alimentación, pero que para mí tiene dispepsia funcional o tiene intestino irritable, pues lo más importante para mí como médico es que el paciente comprenda que lo que tiene es una enfermedad donde el intestino trabaja mal porque el estímulo nervioso, la química del intestino y las bacterias intestinales no se comunican y el intestino está loco. Así, de una así manera es, muy, ¿sí? Y que coloquial, ahí las emociones cuentan y que lo que se tiene que trabajar es esta parte claro, del manejo emocional. Y eso, pues a los pacientes que tienen molestias intestinales y que ya se conocen con anorexia y bulimia, bueno, por fortuna no tiene el esófago roto, no lo está tapado, no tiene pica que tenga una bola ahí que le va a tapar el intestino, pero que el paciente entienda que parte de las molestias pues, es el complejo de la anorexia claro, y que eso no le debe impedir a comer claro, y que debe de seguir trabajando toda esta parte del manejo del paciente, donde la parte psiquiátrica, y le he dicho, de hecho, coméntale a tu terapeuta que te sientes así y asado y que de mi perspectiva tienes dispepsia, ¿sí? claro, Que desde mi perspectiva tienes intestino irritable.
claro. Y bueno, para quien nos está oyendo, la dispepsia, mucha gente en la calle le dice que tiene gastritis nerviosa, y al intestino irritable mucha gente, y médicos también dicen que tiene colitis nerviosa. Claro. Y es porque no hay úlcera, no hay gastritis, no hay una parasitosis, no tienen un tumor, por fortuna. O sea, es una enfermedad que entendemos, estas dos son de las muchas que entendemos como trastornos funcionales digestivos. Claro. ¿Sí? ¿Y qué es un trastorno funcional digestivo? Pues es una serie de manifestaciones gastrointestinales que se asocian a una alteración en la motilidad, el movimiento del intestino, y en la sensibilidad, como el intestino percibe molestias. De tal manera que son pacientes que me arde el estómago, como y me lleno, o me inflamo, me duele aquí abajo, y muchas de esos lo asocian siempre con la ingesta de alimentos, y es ahí donde viene un poquito la perversión, ¿no? El pensar que mi enfermedad es por lo que como. Ustedes imagínense en un trastorno de la conducta alimentaria, pues esto les refuerza el no comer. Y por eso es tan importante el tratamiento multidisciplinario, sí, claro, ¿no? Para poder tener desde distintos ángulos el abordaje del paciente, sí, y que la persona pueda saber qué necesita comer, pero que también hay trastornos ahí digestivos que hay que resolver, que se pueden resolver comiendo, y en ocasiones necesitamos también apoyo medicamentoso, que obviamente tendrá que ser liderado esto por la parte psicológica, y habrá otros profesionales de la salud involucrados también, porque pues si no come uno, se afecta la digestión, no se absorbe y el funcionamiento entero del cuerpo se altera. Y hay medidas, por ejemplo, en el caso de pacientes que tuvieran trastornos gastrointestinales asociados a anorexia y bulimia, ahí obviamente la base y el manejo, como ya hemos hablado, es mucho dirigirnos al aspecto emocional y a la integración del equipo multidisciplinario, pero también hay medidas médicas que a veces pueden favorecer que se sientan bien, y que eso da la confianza pues para seguir trabajando con los pacientes en cuanto a su conducta. Entonces, bueno, el dispepsia y el intestino irritable no se curan con una pastilla, pero a veces un medicamento, de acuerdo a las circunstancias, le puede dar cierta bienestar y mejoría al paciente, que es el detonante para aprovechar ganancias en su recuperación del trastorno de la alimentación. Por eso, pues aquí estamos en todavía muchas lagunas médicas de conocimiento, con muchos datos que a veces más que ayudar confunden, porque ahorita con el avance en la ciencia médica, en lo que es la disbiosis, ¿sí? Y la disbiosis a los padecimientos que se está alterando, pues inmediatamente ya llega una gran bombardeo mercantilista, y ustedes díganme quién de aquí nada más tiene una molestia, no va y compra probióticos. De y inmediato. Empezando hasta a los comerciales que venden en el súper. Y luego todo el mundo piensa que Lectivia es el alimento fundamental. Están gastando dinero, están consumiendo, claro, una gran cantidad de azúcares refinados, ¿sí? Y los probióticos que trae Lectivia pues no son suficientes. Ahora, no todos los probióticos mejoran la flora intestinal, deben de ser cepas. O sea, también estamos entendiendo muchas cosas. De tal manera que sí hay mucho reto en no dejarnos ir por el grito de las sirenas, en que la industria luego puede ser muy perversa, y ante un hallazgo científico de que los probióticos funcionan y mejoran trastornos funcionales digestivos y le ayuda a su digestión y le va a evitar esto y le va a evitar otro, pues entonces se crea toda una industria donde hoy todavía la gente va al SAMS y llegan los pacientes con un botezote así de pastillas de probióticos y creen que los probióticos les van a ayudar. Cuando pues estas enfermedades que les he dicho que son trastornos funcionales, lastimosamente son enfermedades crónicas y recurrentes. Quien los tiene debe de aprender a vivir con ellos. Quien los tiene va a tener días molestos, pero quien los tiene no se va a morir de intestino irritable ni de gastritis. Claro. Lo importante es que no tenga otra enfermedad, esa es la parte médica. Pero enseñar al paciente a que son enfermedades crónicas y recurrentes, que los probióticos y que los medicamentos no los van a curar, que hay tiempos y temporadas donde se sienten felices y hay días donde hasta acaban en el hospital de las molestias, claro, que tienen, ¿no? Uh-huh. Pero que no, y al final de cuentas en todo esto el paciente ya trae trastornos ansiosos, trae trastornos depresivos. Si esa parte ansiosa y depresiva no se maneja, pues son pacientes que son los que están de médico en médico, o que yo como médico los tengo sentados cada semana ahí porque se sienten igual. Claro, claro. ¿Sí? Porque esa parte emocional no se maneja.
También una de las complejidades de la práctica profesional es decirle a un paciente que llega con el médico que piensa que con una receta y una píldora mágica se va a mejorar, que incluso la píldora mágica que uno les va a dar les va a cambiar hasta su vida. Es muy complicado decirles, ¿sabe qué? Aquí hay una situación emocional que trabajar. Claro. Hay quienes se molestan, Sí. hay quienes lo evaden. Y no vuelven. Y no, a lo mejor muchas veces regresan, pero con la recriminando. Y no creo que sean mis nervios, no le digo que sean sus nervios. Pero tienen que ver. Pero aquí hay una situación emocional y ojo, en los trastornos funcionales digestivos, como en los trastornos de la alimentación, las emociones son importantes, las emociones cuentan, Claro. las emociones hay que atenderlas. Y yo creo que es una manera a lo mejor muy eufemista de decirle a los pacientes que hay una condición emocional. Ahora, cuando hay una condición emocional, no es algo que surgió de generación espontánea, viene toda la historia de vida del paciente y es ahí donde nos cuesta trabajo. Y por eso la terapia y el tener esta cultura de cuidar nuestra salud mental y de acudir con profesionistas, tengamos o no tengamos esos trastornos que estamos hablando. Y en particular es parte fundamental del manejo de los pacientes que estamos hablando, enfocándonos en esta parte de trastornos de la alimentación, aunque aquí estamos asociando trastornos funcionales digestivos con trastornos de la alimentación porque comparten muchas de las vías de por qué estamos explicando, o la ciencia cómo explica por qué una persona tiene trastornos de la alimentación, la ciencia cómo explica por qué una persona tiene estos trastornos funcionales que conocemos como dispepsia cuando la molestia es el estómago, o como intestino irritable cuando la molestia va hacia otras partes del tracto digestivo. Muy bien. Y oye, yo quiero compartir, ya que hablabas ahorita de los probióticos, que bueno, pues no es necesario ir corriendo a la farmacia o a una tienda grande a comprarlos. Estos se adquieren también a través de los alimentos y no nada más probióticos, sino también prebióticos, que son el alimento de todas estas bacterias y demás. Es mucho más económico, es mucho más saludable y en casos muy específicos existen también protocolos y es importantísimo desde mi punto de vista que la gente sepa que no deben de abusar en tiempo para el consumo de los probióticos, porque terminan luego también tomándolos durante un año y esto también puede tener efectos negativos a largo plazo. Así es, sea herbolaria, sea remedio y sea medicamento, el veneno está en la dosis. Todos pueden tener componentes que en la dosis adecuada y en el tiempo adecuado tienen un beneficio. Y en el abuso es donde vienen consecuencias. Entonces siempre hay que considerar eso en cualquier condición. Hoy día, tanto los antibióticos como los probióticos, pues bueno, se han hecho de uso muy popular y dando lugar por desconocimiento a abuso. La gente piensa que tomándolos diario va a estar bien, cuando también lo que nunca hablamos y volvemos a insistir en dos aspectos fundamentales para mantener nuestra salud mental y tener hábitos saludables. Y el principal hábito es la dieta. Y eso nadie nos lo advierte. Entonces, es más fácil que yo siga con mis mismos hábitos, pero comprar un probiótico que me va a hacer a lo mejor sentir bien en una etapa inicial, pero yo sigo con los mismos hábitos. Entonces, yo creo que aquí hay un gran reto en educarnos, que la población se eduque, que las futuras generaciones se eduquen, a quienes no fuimos educados así, de que los hábitos saludables, al final de cuentas, es la garantía para nuestra salud. Un hábito saludable, hoy día que estamos cambiando el panorama epidemiológico, hace que nos garantiza tener una vejez sana, ¿sí? El proceso de envejecimiento nos va a deteriorar y eso no lo vamos a quitar, pero no es lo mismo ser un viejito con el deterioro funcional esperado, porque es el costo de la edad y lo que nuestro cuerpo cambia, a ser un viejito o viejita enferma. Claro, ¿Sí? claro. Esa es la gran diferencia. Y hoy día quien tiene hábitos saludables está invirtiendo en salud y también para en su etapa de adulto mayor tenga una vida saludable. Claro, y funcional. Y funcional, que es lo que nos interesa, ¿no? Claro. Ahorita nos está colapsando como tenemos adultos mayores muy enfermos y que requieren cuidados y que ni la familia ni el sistema está para apoyar lo que puede requerir un adulto mayor enfermo. Y eso se convierte en un problema bastante serio. Exacto. Entonces, bueno, yo creo que aquí hablando de esto, pues da lugar a que siempre debemos de enfatizar el cuidar nuestra salud mental y trabajarla, detecta situaciones que podemos manejar.
el tener hábitos saludables nos va a llevar y a evitar situaciones y condiciones que nos pueden provocar enfermedades. Ya ven por qué el doctor López Salazar es el profesional de la salud que nos apoya en el área de la gastroenterología, y en este sentido, pues quisiéramos pedirle sus datos de contacto para que pudieran acudir con él. Pues muchas gracias. Yo estoy en un grupo médico que se encuentra en la calle de Melchor Ocampo 118 y ahí puede estar a sus órdenes. El teléfono del asistente es 477-429-7438. Muchísimas gracias. Muchas gracias.